Hernández Bonilla. Reciban un fraternal abrazo de bienvenida a este nuevo té de paz. Hoy los invito a degustar Libérate de la indiferencia. Indiferencia es aquel sentimiento de permanecer inmóvil, tanto en movimiento como en sentimiento, ante alguna situación, idea o persona. Hay sinónimos como son frialdad, desdén, insensibilidad, indolencia. Y lo triste, lo preocupante, es que para cualquier tipo de indiferencia que estemos atravesando vamos a encontrar excusas. Siempre vamos a justificarnos, porque hay diferentes tipos de indiferencia. Una es la indiferencia espiritual, que es la falta de deseo de algunos corazones de agradarle a Dios en todo lo que se emprende. Cerramos nuestros oídos, nuestro corazón a la voz de Dios y desobedecemos sus directrices. No nos importa, queremos actuar como nosotros nos parezca que tenemos que actuar, sin estar atentos a la voz de Dios, sin estar atentos a lo que Él quiere de nosotros. Y qué error tan grave, porque lo primero que nosotros debemos, como dice el primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, es mantener una comunión con Dios, es oír la voz del Espíritu Santo. Y así nos vamos a dar cuenta que se van a abrir las puertas y se van a derramar las más grandes bendiciones sobre nosotros. Debemos soltar todo aquello que nos está afectando nuestra comunión con Dios, nuestra cercanía a Dios. Debemos soltar todo eso que nos está haciendo indiferentes a la voz de Dios. Ese es un tipo de indiferencia espiritual. Pero hay otro tipo de indiferencia espiritual y es la que practican muchas personas con un cristianismo, con una religiosidad. Dicen conocer a Dios, pero lo hacen de afuera hacia adentro. ¿Qué quiere decir? Que oran, que hacen, que van, que vienen, pero para que los vean, para que los demás los reconozcan, para que los demás hablen por el que dirán. Pero cuando los llaman a servir, entonces no tienen tiempo, entonces no pueden, entonces hasta ahí les llega todo su fe. No les sirven al Señor a través de la iglesia o de las comunidades, porque es que muchas personas tienen la mala idea de, es que yo no le sirvo a esa iglesia, yo no le sirvo a ese sacerdote, yo no le sirvo a esa comunidad. Y estamos equivocados, porque es que nosotros le servimos al Señor a través de la comunidad María Reina de la Paz, al Señor a través de la iglesia a la que yo pertenezco. Entonces, muchas personas se niegan a servirle al Señor y pues creen que asistiendo regularmente a la iglesia, escuchando la palabra es todo lo que Dios requiere, y están equivocados. Él también nos llama a que le sirvamos a Él. Y esa es otra forma de que somos indiferentes espiritualmente. Hay otra forma de ser indiferentes y nos la narra Lucas en el capítulo 10 del 30 al 35. Nos dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote que al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio lo vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verlo tuvo compasión. Se acercó, vendó sus heridas y echó en ellas aceite y vino. Lo montó luego sobre su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al posadero diciendo: cuida de él y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy claro aquí Lucas cuando nos hace esta narración. Muchas veces porque pensamos diferente a alguna persona, porque es que yo soy alta y él es bajito, porque es que yo soy mona y él es de cabello negro. Entonces por eso no le servimos a los demás.
Pasó, dice que pasó, un sacerdote y un levita. Y lo rodearon y siguieron. Esto nos narra, nos da un muy buen indicio de lo que es ser un buen o un mal cristiano. El samaritano que posiblemente tenía muchos señalamientos los samaritanos en esa época, fue el que ayudó, fue el que auxilió a esta persona herida. ¿Cuántas veces nos ha pasado lo mismo? ¿Cuántas veces hemos bordeado a la persona que necesita de nosotros? Por el egoísmo que tenemos, porque somos egocéntricos, porque pensamos primero en nosotros que en los demás, porque nos cuesta servirle a los demás, porque por orgullo o por resentimiento o por molestias que sentimos por alguien, nos negamos a ayudar a las personas. Eso es ser indiferente. Tenemos que dejar de concentrarnos en nosotros mismos. Tenemos que dejar ese egoísmo de pensar solo en nosotros. Dios nos enseña que debemos ayudar a los necesitados, a los desprotegidos y a todos aquellos que buscan y que necesitan de nuestra ayuda. Pero la ayuda no es solamente con las personas, también tenemos una obligación con este planeta el cual el Señor nos encargó. Muchas veces botamos basura, contaminamos, hacemos daños a la naturaleza y no nos importan. Y de repente ahora no se vean las consecuencias, pero más adelante se van a ver. Nuestros hijos y nuestros nietos van a tener que pagar esas consecuencias. Entonces debemos aprender a dejar de lado nuestra indiferencia y no esperar a que otros hagan lo que Dios nos tiene encomendado a nosotros hacer. Ay, pero es que yo ayudé a Julanito y entonces me pagó mal. Después salió hablando de mí. ¿Y qué? ¿Y qué? Jesús muchas veces ayudó y de él hablaron muy mal y a Jesús no le importó. ¿Y quién es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir? Jesús. Él vino a servir y no a ser servido. Así es que tenemos que ser nosotros. Nuestro Señor Jesucristo tiene un alto grado de entrega de amor hacia nosotros. Nos colma cada día de su amor, de su gracia y de su misericordia inmerecida, porque nosotros no lo merecemos. Nuestro Padre Celestial, sin ir más lejos, dio a su propio Hijo por nosotros. Lo dio en la cruz por nosotros. Y nos vamos a fijar en que si hablan o no hablan, y si nos agradecen o no. No. Tenemos unos ejemplos muy grandes. La Santísima Virgen María. Entonces, debemos sensibilizarnos en no caer en la indiferencia. Y si hemos caído en la indiferencia, tenemos que pedirle al Señor que nos quite esas vendas de los ojos y empezar a hacer esas obras de misericordia que el Señor nos pide. Ir a visitar enfermos, ir a visitar presos, consolar. Hay tantas personas que necesitan una palabra de aliento. Consolemos al que necesita ser consolado. En Mateo 25, 36, 40 nos dice: estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y acudiste a mí. En el 40 nos dice: y el rey les dirá: os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. El Señor está en cada uno de nuestros hermanos. Y cada vez que ayudamos a nuestros hermanos, estamos haciendo algo por Jesús. Él nos lo dice en su palabra. Cambiemos de actitud, hermanos. Tomemos la decisión de ayudar a nuestro prójimo para que los demás puedan experimentar esas bendiciones de Dios que tenemos en nosotros, que a nosotros nos ha llegado. Seamos imitadores de Cristo. Marquemos esa diferencia nosotros que le conocemos a Él y que estamos en la obligación de servirle a nuestros hermanos, a nuestro planeta, a nuestra iglesia, a nuestra comunidad. Si sentimos en el corazón esa indiferencia hacia los demás, preocupémonos y pidámosle ayuda a Dios. Él sanará todo ese vacío
y experimentaremos esa unción de amor del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Recordemos que en Hechos 20:35 Pablo nos dice, hay más alegría en servir que en ser servidos. No esperemos a que siempre nos estén dando. Nosotros también tenemos toda la capacidad de dar, no seamos indiferentes, liberémonos de la indiferencia. Y eso nos va a hacer más como Cristo. Seamos a ejemplo de Él, porque es el único ejemplo que vale la pena seguir. Muchas gracias por acompañarnos en este té. Los invitamos a degustar nuestro próximo té de paz. Bendiciones para todos. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda suscribirte y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Dale like y comparte con todos tus amigos para que puedan disfrutar de este contenido. Y recuerda, nos puedes encontrar por Facebook e Instagram para descubrir más cosas. Adiós.